Buenísimas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas todos a la tarde en directo, a un nuevo domingo. Esta vez es el día 17 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal. Esto es la tarde en directo y nada, muchísimas gracias por estar ahí escuchando o viendo esta transmisión. Hoy ha sido un día en Austria muy primaveral, muy bonito. Por la mañana hacía un poquito más de fresco que ayer, porque yo ayer estuve con la bicicleta un rato y tal, y era un día maravilloso, una tarde estupenda para estar con la bicicleta, porque no hacía ni frío ni calor. Y hoy ha sido un día, pues exactamente pintiparado. El primer, bueno, no voy a decir pintiparado, uy, ya lo he dicho otra vez. No tengo que decirlo mucho porque luego me regañan. Hay un oyente que dice que abuso de esto. Pero es que me gusta mucho la sonoridad de la palabra. Pintiparado. En fin, esta semana ha sido pues la primera en realidad de la primavera, que entrará el 21 de marzo, si no recuerdo mal. Por cierto, el día 21 de marzo también en Netflix, para los que tengáis Netflix, se estrena una nueva serie de ciencia ficción. Además, bueno, la están anunciando como de los creadores de Juego de Tronos, que se llama El Dilema de los Tres Cuerpos. No sé, está basado en una trilogía china de ciencia ficción y como el autor es chino, pues desgraciadamente yo no sé chino y cuando uno no sabe un idioma, pues no se acuerda del asunto. No se acuerda de los nombres, pero la he leído y como sea la mitad de bueno que los libros, pues ya es una maravilla. Y ahora estaba viendo en el telediario que, ay, madre mía, me he quitado un peso de encima, el mismo peso que se ha quitado Vladimir Vladimirovich, Vladimir Putin, porque ese pobre hombre pensaba, me votarán, no me votarán, sacaré mayoría para seguir gobernando, y fíjate, con toda la libertad que han votado los rusos, ha sacado un 89% de votos. Madre mía, el hombre le estará diciendo a su señora, le estará diciendo, venga, Vladimir, ¿ves? Tú pensabas que no ibas a salir y fíjate, los rusos te quieren. Bueno, fuera de cachondeo, fuera de broma, la verdad es que da bastante miedo porque, bueno, en realidad no sé, bueno, da bastante miedo. Yo me quiero quedar con la esperanza de que no se puede saber cuánta gente ha votado de verdad a Putin. Yo entiendo que habrá mucha, como en aquellos tiempos del Tito Adolfo, que estarán totalmente de acuerdo con esto porque tienen el cerebro lavado las criaturas. Pero bueno, en fin. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Rusia, pero de la parte que nos toca a nosotros, desgraciadamente, en Viena. También vamos a hablar de una noticia bueno, de un aniversario, de una conmemoración que ha habido esta semana, que ha sido el cuarto aniversario del primer confinamiento. Y yo os preguntaba que si tenéis vosotros algún recuerdo a propósito de aquello. Yo os voy a contar los míos. Yo os voy a contar los míos. Aquel primer confinamiento pues fue la primera señal de que la pandemia la pandemia de la COVID, la pandemia del COVID-19 iba en serio, desgraciadamente, y en Austria se aplicó sorprendentemente rápido, porque yo pensaba que los austriacos iban a ser bastante más reacios ante una situación así semejante. Pero la verdad es que, bueno, también vamos a hablar naturalmente del Cervantes, vamos a hablar porque esta semana pasada hemos tenido un visitante ilustre, Alberto García Alix, lo diré bien hoy. Alberto García Alix, que es un señor encantador, como suele decirse en estos casos con los genios, un señor súper sencillo, un señor muy amable, muy, muy simpático. Y hemos estado viendo la exposición que hay en el Cervantes con parte de su obra. La exposición se llama Irreductibles y es una exposición maravillosa y absolutamente genial, y sobre todo para aquellos que en algún momento le hemos dado al disparador de una cámara, pues una experiencia inspiradora y muy agradable. También se celebraba en la inauguración de la exposición, era festiva por otro motivo, y es porque se cumplían los 30 años del Instituto Cervantes en Viena. El Instituto Cervantes llegó a Viena nada más que un año después de haber sido creado esta institución que se dedica a propagar la lengua y la cultura española por los 4 puntos cardinales del mundo, y por lo tanto ampliar pues
pues eso, a esa hermandad de personas a las que nos gusta leer y que nos gusta la cultura en español. Por cierto, hay otra cosa que, bueno, esta semana culturalmente también he hecho una cosa muy buena, que he estado el lunes, he estestado viendo en la Volksoper de Viena, estuve viendo Cabaret, un montaje del musical de Cabaret que no es, que solo es parecido a la película, a la misma película de Liza Minnelli. Y he tenido una semana muy cabaretera, podríamos decir, porque he estado, no solo he visto el musical, sino que también he estado viendo, he estado leyendo, he visto la película, que no la había visto nunca, aunque parezca mentira, y también he estado viendo, he estado leyendo el libro, he empezado a leer el libro que se llama, en que se basó todo, que se llama Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood. Voy a contestar antes de seguir con los mensajes, a los mensajes que me habéis dejado. Dice, está aquí Dovichitano, que ha sido hoy el que ha inaugurado la cuestión, y dice, hola, feliz domingo a todos y una brillante vida, di que sí. Paco, un gran abrazo desde Bregenz, qué bonito. Igualmente, un abrazo muy fuerte. A ver si un día te pasas por Viena y nos tomamos un café, hombre. Paco, mi tocayo Paco, Paco Vázquez dice, muy buenas Paco y compañía, gracias por la recomendación de la serie, me la apunto. De verdad, tiene muy buena pinta, pero muy buena pinta, ¿eh? O sea, la serie de El problema de los tres cuerpos y los libros, el primero particularmente es muy bueno y luego, bueno, en el segundo se atasca un poquito la cosa, pero la verdad que la trilogía está genial, está muy bien. Jorge Rodríguez, como siempre, muy animado, dice, hola Paco. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Y Shirley dice, saludos a todos y linda semana. Pues igualmente, espero que estéis todos estupendamente y que estéis todos muy bien. Bueno, sin más, son las 8:08, qué bonita hora, las 8:08 de este día 17 de marzo de 2024 y antes de seguir y antes de empezar con la primera noticia, que es una noticia graciosa, para que no nos vamos a engañar, pues os agradezco como siempre que estéis ahí y también os agradezco, por supuesto, a las personas que en diferido, en algún momento del futuro, veréis esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que son, como siempre digo, tres. Esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada esta transmisión junto con las otras cuando se acabe. No las he contado, pero creo que debo ya llevar como 70 o así, una cosa así, o sea que llevo bastantes. Luego también en el canal de YouTube de Viena Directo, en donde también quedará guardada esta transmisión, lo mismo que otros contenidos. Últimamente los podcasts que están teniendo mucha aceptación y mucho éxito. Gracias, 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 gracias. El canal de YouTube está creciendo bastante, o sea que es una cosa que me congratula. Y luego también la siguiente manera de ver esta transmisión es en www.vienadirecto.com. A todas las personas que lo hagáis a posteriori, pues también muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias bueno, por vuestro cariño, vuestro amor, vuestros likes y sobre todo vuestros comentarios. Bueno, esta semana hemos tenido, en Austria ha habido una noticia bastante graciosa. Además ha sido en mi trabajo nos hemos reído bastante a propósito del tema y os lo contaba en el blog y también os lo contaba por podcast, naturalmente, que es la curiosa historia de la papisa del sexo. O sea, esta señora que era profesora, algunos parece ser que era de religión, lo cual ya le vale, pero bueno, en fin, una profesora a la que la dirección de Baja Austria, la Dirección de Educación de Baja Austria, donde trabajaba ella en el colegio, despidió fulminantemente porque había estado publicando, y sigue, creo, había estado publicando en internet vídeos dando consejos sexuales a las personas para que tuvieran una vida sexual más plena y más llevadera y más floreciente y más de todo, ¿no? Entonces la señora pues no estaba de acuerdo con esta cuestión y la despidieron. Os lo conté así esta semana. Hola.
Yo soy Paco Bernal de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com, y hoy vengo a hablarte de reputación. La honra de una mocita. El saber ancestral del ser humano, transmitido de generación en generación, es concluyente en una cosa: no hay bien más frágil que la reputación. Lo dice el dicho. Para una vez que maté a un gato, me llamaron matagatos, y sin acudir al refranero, valga como ejemplo la canción de los Chichos. El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Aunque uno cumpla con su tarea infatigablemente y con corrección durante décadas, todo ese trabajo, toda esa probidad, todo ese celo, todo ese todo, se va a la porra en cuestión de segundos por una mala palabra o por un quítame allá esas pajas. Y nunca mejor dicho, como en el caso que nos ocupará hoy. Todo empezó así. Di que se ha celebrado en Linz la vista por el recurso que ha puesto una maestra de escuela contra la Dirección de Educación de Baja Austria, la cual había despedido a la docente de forma fulminante precisamente por haber, a su juicio, malbaratado su reputación. La mujer, llamada Mónica Ring, 47 primaveras no del todo bien llevadas, trabajaba como maestra y, en los ratos libres que le dejaba esta labor loable, se dedicaba a dar consejos en las redes sociales. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Su objetivo, tan digno de alabanza como el de desasnar infantes, era que las personas que la siguieran tuvieran una vida amorosa plena. No ha trascendido la formación con la que contaba la señora Ring para garantizar que daba consejos dirigidos a incrementar la eficacia en el ascenso al Monte del Gozo. Por favor, ¿podrían hacerme un sitito entre las dos? ¿Y qué iba a hacer usted entre las dos? Todavía no lo he pensado, pero algo ingenioso se me ocurrirá, Pero se hacía llamar papisa del orgasmo, Orgasmus Pepstein. A mí me habían dicho que por aquí pasaban cosas así con las extranjeras, pero con tanta frialdad. Nombre, a su parecer, músico y significativo y con toda probabilidad sumamente prometedor para aquellos que aspiraban a dejar de lavar a mano para empezar a lavar a máquina. La Dirección de Educación no encontró esta afición de la señora Ring demasiado compatible con la enseñanza, de manera que cuando trascendió a qué dedicaba el tiempo libre, rescindió su contrato de forma fulminante, indicando que un enseñante tiene que llevar, por lo menos de puertas para afuera, una vida discreta. Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y que no era serio que se dedicase a decir cochinadas por internet en vídeos públicos, los cuales podían ser consultados en cualquier momento por sus alumnos menores de edad y por lo tanto presuntamente inocentes. Dado que la señora Ring no era de la misma opinión, como queda dicho, interpuso un recurso que se ha visto ayer. La señora Ring se ha presentado en el tribunal hecha un brazo de mar, una Gunilla von Bismarck, rubia, dado el tono presumiblemente de frasco. Vestido blanco, botas altas y abrigo de leopardo. Coqueta ha posado para los numerosos medios que se han acercado a curiosear a propósito de este caso tan peculiar. Confiada ha dicho no estar nerviosa. Hombre, no es raro, dada la experiencia que tiene con la cámara. Y ha declarado que lo que ella quiere es que se haga justicia. O sea, que se la readmita a su trabajo para poder seguir intentando introducir las raíces cuadradas y los sintagmas nominales en las tiernas cabezas de sus pupilos. La Dirección de Educación no está por la labor y ha considerado que el que la señora ofreciese un servicio llamado Déjate tocar por mí, parece el título de una canción de Susana Estrada, y diese hora y fijase unos honorarios, eran un indicativo de que, por hablar en plata, la mujer prestaba servicios corporales. ¿Y esa cifra es por la temporada de verano o para toda la vida?
La defensa de Mónica Ring aduce que se trataba de un curso por Zoom y que por lo tanto no había contacto piel con piel. Las partes no llegaron ayer a un acuerdo, de manera que el 23 de mayo van a volver a encontrarse. A ver si se arreglan, aunque sea por euro más o menos. La honra de una mocita. Guión y realización, Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de like y en suscribirte a mi canal para no perderte ninguna novedad. Pues esta fue la historia de la papisa del sexo, la señora que se dedicaba a la que despidieron, la maestra a la que despidieron por por dar consejos en internet encaminados, con buena intención supongo, no se sabe la eficacia, ¿no? Pero con buena intención, encaminados a que las personas tuvieran una vida sexual pues muchísimo mejor que la que llevaban. Aquí hay dos cosas. Este podcast suscitó dos comentarios. El primero, que hubo una persona que me dijo que hay que ver que yo había dicho que la señora tenía 47 años mal llevados, pero un poco mal llevados, dije. Creo que es textual lo que dije, un poco mal llevados. Lo cierto es que, bueno, es que como ya expliqué, como no hay vídeo en los posts, pues era un poco para caracterizar un poco el personaje, que era una señora. A mí me dio la sensación que solo, porque esas cosas yo creo que se pueden saber, ¿no? Por el lenguaje corporal, por cómo ella hablaba y todas esas cosas, me dio la sensación de que ella, me dio la sensación de inocencia. O sea, de una persona que lo decía, que hacía las cosas que hacía de una manera, pues eso, inocente, sencilla, no sé qué, un poco infantil de alguna manera, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es que, bueno, naturalmente esta mujer daba consejos, o lo sigue dando, no lo sé, pero daba consejos a propósito de sexualidad y tal. Y me decía la persona que me hizo el mismo comentario de los 47 años mal llevados que era una cosa, que era un poco retrógrada la cuestión, que la hubieran despedido por eso. Y le contaba yo que en España cada cierto tiempo saltan noticias a los medios en este mismo sentido, o sea, profesoras de religión, además generalmente profesoras de religión. Profesoras de religión a las que los colegios religiosos muy conservadores, católicos, religiosos, pues vinculados al Opus Dei generalmente, que son los que tienen, y los maristas y cosas así, que tienen estos establecimientos educativos, que las expulsan o las despiden por ejemplo, cosas que en la sociedad, en el resto de la sociedad, son absolutamente normales, como por ejemplo convivir con sus parejas sin estar casadas, ¿no? Y además es muy curioso porque generalmente los tribunales le dan la razón a la empresa.
le dan la razón a los colegios, porque se supone que, claro, los profesores de religión y las profesoras de religión pues tienen un estatus un poquito especial, ¿no? Porque son una cosa dentro de lo que son los profesores, porque es que tienen que predicar, si cabe, nunca mejor dicho lo de predicar, tienen que predicar con el ejemplo, o sea, que tienen que hacer, están... en alemán se dice hacer Werbung auf die eigene Sache, ¿no? O sea, tienen que estar haciendo propaganda de lo suyo. Aunque a los demás, aunque en el resto del mundo y en el resto de la sociedad, pues a nosotros nos pase un poco, o sea, nos dé un poco igual que una profesora de religión pues viva sin casarse con su pareja, ¿no? O sea, es una cosa, en fin. Pero bueno. Pues esta señora es así. De hecho, hay una cosa, a mí me gustaría preguntar, y es que, bueno, que yo sepa, por lo menos hay un profesor, hay un maestro aquí que nos está escuchando y me gustaría saber qué le parece a él la noticia. Pero bueno, en fin, si quiere hacerse vivo y si quiere manifestarse, si no, pues también. Veo que me habéis dejado más mensajes. Uy. Dice Shirley, ojalá gane la demanda. Es doble moral con lo que se juzga a esta señora. Pues sí, probablemente sí. De momento parece ser que han llegado a un acuerdo. No la van a readmitir del despido, pero parece ser que la van a indemnizar. Está ahí mi madre, a la que yo echaba de menos. Yo creo que se le ha debido de romper internet o algo, porque mi madre siempre está ahí la primera. Dice, buenas noches cielo y buenas noches para todos. Dice, llego tarde. Ay, ¿dónde estarías? Luego me lo cuentas. Shirley dice, en España hicieron un desfile vistiendo a niños de drag queen y nadie dijo nada. Eso sí me parece terrible. La verdad es que la noticia era un poquito extraña. Era un poquito extraña, sobre todo con los niños y tal. Cuando ya entran niños en la cuestión, cuando entran menores en la cuestión, la verdad es que es un poquito extraño todo. Alba dice, Alba nos... un momentito. A ver, ¿dónde estoy? Que es que me pierdo. Ay... Alba nos manda saludos y dice un poco tarde, pero aquí estoy. Pero bueno, yo estoy seguro, Alba, que has estado haciendo cosas muy provechosas para la sociedad. Lamentablemente no me he podido pasar por el Flowmark, no me pude pasar por el Flowmark, pero estoy seguro de que ha ido fenomenal. Y dice, a ver, bueno, hay más maestros. Bueno, Shirley dice, yo soy maestra, pues manifiéstate, Shirley. Manifiéstate. Y dice Paco, dice, por alusiones, dice, qué ilusión me hace decir esta entradilla. Dice, yo veo injusto que alguien no pueda separar su vida profesional de su vida privada y lo que haga en redes. Claro, es que es una cosa como muy espinosa la cuestión, ¿no? O sea, el no poder, o sea, el poder, el tener que llevar una vida pública más o menos, ejemplar, una cosa así, mantener la autoridad, pero ese es el argumento que se da siempre, ¿no? Que un maestro, y el que se daba en el caso de esta mujer también, dice, si no hace nada malo, que siga haciendo programas de hablemos de eso. Bueno, malo no es. Entiendo también que, hombre, si era profesora de religión, como decían, lo del mote de la papisa del sexo, a mí me parece que era un poquito pasarse. En fin. y más, a ver, hay que ponerse también en la situación de que si eso hubiera pasado en Viena, pues bueno, no sé. Pero en el campo, y sobre todo en Baja Austria, que es un sitio así como, vamos, ahora que no nos oye nadie, es un sitio un poquito rancio, las cosas como son. Pues yo creo que es un poquito que, claro, la señora pues estaba un poquito jugando con fuego y en algún momento tal. Yo personalmente, a mí me cuesta, comprendo las dos partes, lo que pasa que, claro, yo creo que el problema es que era profesora de religión. Esa es la cuestión. O sea, esa era la cosa del asunto, ¿no? Bueno, son las 8:25 de este 17 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo. Muchísimas gracias, si acabas de llegar, muchísimas gracias, como le ha pasado a mi madre, muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión. Bueno, a
mi madre y a Alba también, que bienvenidas, que bien. Y si has visto, si vas a escuchar si estás escuchando esta transmisión en diferido, pues también. Muchísimas gracias por el like, muchísimas gracias por todo. A ver, antes de seguir recordando, dice Paco Vázquez, dice, Baja Austria es el pueblo de Eduardo Manos Tijeras. Sí, Baja Austria es el pueblo de Eduardo Manos Tijeras. ¿Cómo era aquella película? No me acuerdo. Era una película de los 90 en donde todo el mundo salía en blanco y negro y de pronto había dos personajes en color. ¿Cómo se llamaba, hombre? Algo de Bill. Ay, no me acuerdo. Pero el caso es que Baja Austria es bastante así. O sea, es un sitio bastante peculiar. Bueno, la prueba es el gobierno que hay en Baja Austria, que es una coalición entre la derecha y los derechas. O sea que, en fin, en el que el señor que es vicepresidente, no es Kill Bill, no es Kill Bill. Bill como Bill de ciudad. No me acuerdo, Paco. Ahora, Dios mío, qué cabeza. Bueno, lo que estaba diciendo, que en Baja Austria hay una coalición, en Niederösterreich hay una coalición entre la derecha y la extrema derecha. Entonces, la presidenta es Johanna Mikl-Leitner y el señor es... el cargo oficial traducido sería representante de la presidenta. Y entonces ese hombre rehúsa a que en el nombre de su cargo esté la palabra presidenta porque le parece mal. Este es el nivel. Ay, ¿cómo se llamaba? Peta, que no me acuerdo. Bueno, en fin. Ya me acordaré. Lo dicho, son las 8:27 de este 17 de marzo. Muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión y muchísimas gracias por, si la estás viendo en diferido, utilizando alguno de los 3 medios que existen para hacerlo, que son el canal de YouTube, Viena Directo, por favor, suscribirse, el canal de YouTube de Viena Directo, esta misma página de Facebook y también... Viena Directo, www.vienadirecto.com. Bueno, esta semana, el día 13, que también es mala pata, el día 13 se cumplió el cuarto aniversario del primer confinamiento. Os acordaréis que, bueno, en España fue el estado de alarma, el famoso estado de alarma, y aquí fue Pleasantville, exactamente, Paco, gracias, Pleasantville, así se llamaba la película, Pleasantville. Pues, por cierto, muy buena. Pues la película es un poquito así Baja Austria. O sea, todo el mundo está en blanco y negro y esta señora, la papisa del sexo, era la que aportaba el color a la cuestión. Y por aportar el color a la pobre, pues le ha caído la del pulpo. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues este pasado día 13, que en aquel momento fue viernes, me acuerdo perfectamente, el pasado día 13 se cumplió la promulgación del estado de alarma del confinamiento aquí. O sea, yo recuerdo que además era una cosa muy curiosa porque, bueno, toda la semana habíamos estado, esa semana había sido una semana dantesca, desgraciadamente, porque estuvimos viendo pues los terribles estragos que la pandemia, hacía en el norte de Italia. Vimos aquellos camiones cargados de ataúdes, una cosa espantosa. Y entonces yo recuerdo... Todo el mundo yo creo que nos acordamos de lo que estábamos haciendo en ese momento. En mi caso, lo curioso de este asunto fue que yo en enero había pensado, le voy a dar una sorpresa a mis padres porque ahora que los vuelos están baratos, pues voy a coger un vuelo para marzo, que además en marzo en Madrid hace una temperatura bien, no hace mucho calor, ni hace mucho frío, ni esas cosas, y les voy a dar una sorpresa, voy a presentarme allí sin decir nada. Bueno, claro, yo tenía el vuelo yo tenía el vuelo para ese viernes precisamente, para el viernes día 13, no, para el sábado 14, 14 de marzo. Y entonces, claro, cuando empezó la cosa a moverse y tal, que se veía que iba a haber un confinamiento y no sé cuántos, pues yo lo que hice, primero llamé a mi hermano, hice una cosa que nosotros hacemos mucho en mi familia, que hice un consejo de familia. Entonces llamé a mi hermano y le dije, mi hermano se llama Sebas, y le dije, Sebas, mira, es que me pasa esto, yo pensaba ir ahora,
¿pero qué hago? Y me dijo, pues chico, pues no lo sé, vamos a ver. Y entonces hablamos también con mis padres, ya se destapó la sorpresa porque dije, oye, que mira que pensaba ir a daros una sorpresa, pero es que con este panorama no sé. Y entonces me dijeron, no, quédate, gracias a Dios. Que me dijeron mis padres, quédate allí, quédate en Viena, porque claro, tú imagínate que te encierran aquí, como de hecho sucedió más tarde, que te encierran y no puedes salir. Y no puedes volver a salir de España y no se sabe además el tiempo. Bueno, pues así fue. Y yo dejé caer aquel billete que me había costado muy barato, me había costado, para lo que son los billetes, o sea, me había costado 100 euros. Y ese viernes yo recuerdo hablar con mi compañera de trabajo, con la persona que me siento en el mismo despacho que ella, y decirle, bueno, ¿qué hacemos? ¿El lunes vamos a trabajar o no vamos a trabajar? ¿O qué pasa? ¿Cómo es esto? Y entonces, al final, bueno, nos dijeron que sí, que íbamos a ir a trabajar y todas esas cosas. Y yo recuerdo el lunes aquel, que fue 13, el 16, yo me acuerdo el 16, vamos, como me acordaré toda la vida, de llegar a la Hauptbahnhof de Viena, que es una estación enorme, una estación de trenes enorme, por la que paso todos los días, y escuchar el ruido de mis pasos. Es que estaba yo solo. O sea, iba yo camino del metro, de la línea 1 que cojo todos los días para ir a trabajar, y escuchar el ruido de mis pasos. Era una cosa tremenda. Bueno, el resto, como suele decirse, pues es historia. Durante todo el año 2020, pues entramos, salimos. ¿Os acordáis de cuando solo se podía...? Yo me acuerdo cuando íbamos al Cervantes a hacer cosas, que solo que estábamos separados por 3 sillas, todas las personas que íbamos de público, por ejemplo. O que había momentos, o que hubo un momento en que en Austria hubo una enorme crisis porque todas las personas que cuidan a ancianos y personas dependientes, hay muchas que vienen de Rumanía. Y claro, como estaban cerradas todas las fronteras, pues no podían venir, no podía venir gente. Además, hay agencias que se dedican a traer a esas personas por aquí, a traer a esas personas aquí. Y yo recuerdo también el momento exacto, de verdad, o sea, exactísimo, en el que yo iba en el metro pasando por Pratestern. No se me olvidará en la vida. Estaba en la estación de Pratestern, en la estación de la línea 1 de Pratestern. Y me veo a mí mismo ahora mismo, en este momento, escribiendo escribiendo en la página de Facebook el mensaje este que a la postre pues era una locura. Yo no sabía lo que estaba exponiéndome. Aquello de, mientras esto dure, bueno, no se me olvidará. Mientras esto dure, Viena Directo tendrá 2 ediciones diarias. Una a la 1 de la tarde y otra a las 8. Y claro, yo pensaba que esto, o sea, la pandemia, iba a durar pues un par de meses, nada más, a lo sumo, o un par de semanas. Pero bueno, dice Paco, a mí me pilló en Kuwait y fue muy surrealista. Solo podíamos salir para hacer la compra una vez en semana y teníamos que reservar el día y la hora para esto. Como tuvieras la mala suerte de olvidarte del día, te quedabas una semana sin salir ni hacer la compra. Bueno, claro, es que yo recuerdo, otra de las cosas que yo recuerdo de la pandemia, claro, es que aquí fue relativamente llevadero, porque aquí podías salir. Aquí podías salir a la calle, hacer deporte, pasear, bueno, en fin, claro. Pero en España es que, por ejemplo, mis padres estuvieron encerrados, o sea, estuvieron como todo el mundo, o sea, mis padres estuvieron meses sin salir de casa. Yo me acuerdo, vamos, otra cosa que no se me olvidará en la vida, y mi madre que nos está oyendo es testigo, que yo recuerdo que mi pobre padre le decía a mi hermano, claro, lo que dice mi madre, dice, nosotros en España no podíamos salir. Yo recuerdo que mi pobre padre le decía a mi hermano, pero Sebas, si por salir a comprar el pan no pasa nada. Y mi hermano se lo llevaba a los demonios. Decía, no voy a decir la palabra exacta que decía mi hermano, porque si no Facebook me capa esta transmisión. Pero decía mi hermano, el puñetero pan, os vais a morir por ir a comprar el pan. Y mi hermano, pues eso, iba y les compraba el pan bueno, les compraba todo, les hacía la compra y se la dejaba en la puerta y tal. Mi hermano, el hombre, es un santo varón. Pero sí, recuerdo esto. Y ahora, pues eso, y ahora a mí lo que me parece fascinante de todo este asunto es que no hay ni rastro de todo aquello. O sea, que todo
todos los rastros de aquello pues han desaparecido en realidad. De hecho, el único rastro que queda, y los que viváis en Viena y las que viváis en Viena, igual me vais a dar la razón, no sé si vosotros también os habéis fijado, es que, claro, antes de aquello, antes de la pandemia, era muy raro ver a alguien con mascarilla en el metro. De hecho, yo solo veía, me acuerdo de gente con mascarilla nada más que, por ejemplo, personas que estaban inmunodeprimidos en los hospitales. Yo trabajé durante mucho tiempo como voluntario en una unidad de hemodiálisis infantil y claro, las personas que tenían algún problema pues tenían, pues eso, que estaban inmunodeprimidos, que tenían una terapia o tal, que llevaban la mascarilla. Dice, de aquella época nos quedó los abrazos virtuales. Calla, calla, qué horror, qué horror. Esto de los abrazos virtuales os lo voy a contar ahora que le dice mi madre. Hoy venía yo del gimnasio y venía pensando en lo que iba a contar, ¿no? Eh, y entonces, pues me acordaba yo de los abrazos virtuales. Había un señor en la televisión española que hacía este gesto. Me voy a alejar del micro para hacerlo. Que hacía este gesto. Y entonces, claro, en aquella época nosotros, como todos, pues descubrimos las famosas videollamadas, ¿no? Que nunca habíamos hecho videollamadas y tal. Y entonces yo recuerdo que todas las noches, todas las tardes en España, nos juntábamos, nos llamábamos, ¿no? Mi hermano, mis padres y yo, ¿no? Y entonces mi hermano, que es un cachondo mental, aparte de muy buena persona, es un cachondo mental, pues decía aquello hacía el gesto de lo de los abrazos virtuales. Y yo, de verdad, a mí aquello era. Yo pasé por todo, por las mascarillas, por todo. Pero lo que más me deprimía era aquello de los abrazos virtuales. Era una cosa que no lo podía soportar. De verdad, yo solo de pensar que no podía abrazarles de verdad, bueno, era una cosa tremenda. Dice Alba, ahí tuve que reconocer que estoy vieja, no me había dado cuenta, no podía salir. Claro, porque además era una cosa de la edad de el riesgo, ¿no? O sea, bueno, en aquel momento pues no había vacunas todavía y claro, que llegaron en la Navidad del 2020. Dice Shirley, yo jugaba con mis hijos parchís virtualmente, qué fuerte. Claro, claro, lo hacíamos todo virtual. Porque era, claro, no podías estar junto en una habitación, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, eso, que cuando en el trabajo, cuando teníamos que hacer alguna cosa donde hubiera, pues una reunión, por ejemplo, donde hubiera 4 personas, pues tenías que presentar un test, una PCR y cosas así. Bueno, es cierto también, hay una cosa muy que yo creo que también nos ha quedado de esto, pero y ha sido una cosa buena, y es que a la fuerza todas estas cosas relacionadas con los test y con las PCRs progresaron muy deprisa. Y eso es una cosa que es muy buena, ¿no? Porque se redujeron muchísimo los costes de los test y todas esas cosas. Gustavo dice, hola Paco, dice, Paco dice, yo recuerdo los aplausos a las 8 de la tarde. A esa hora era cuando llamaba cada día a mi familia. Bueno, Gustavo, primero, hola, que no sé si te he saludado. Es muy curioso esto lo de los aplausos a las 8 de la tarde y lo de la música. Porque yo creo que además desde los gobiernos pues se hizo esto, en España por ejemplo fue muy famoso lo del Resistiré, lo de cantar el Resistiré del dúo dinámico, ¿no? Que es una canción que es un poquito triste también, ¿no? Y yo recuerdo también pues eso, de personas, claro, personas que murieron. En la calle de mis padres pues había personas mayores y murieron de COVID, murieron en aquellos primeros momentos de COVID. Y dice Alba, dice, mis nietos e hijas pasaban en auto a saludarme y yo en el balcón, muy triste. Bueno, claro, eso es. Mira, yo recuerdo todavía, claro, es que no hace nada, es que no hace nada. Cuando mis padres tenían visita, que iba mi hermano con mi sobrina y tal, y mi cuñada, que quedaban en la calle. O
sea, que bajaban, se veían en la calle para no estar en la misma habitación y que corriera el aire, como suele decirse. Y yo recuerdo también entre cosas, bueno, que ahora vistas a posteriori, pues hacen gracia, ¿no? Pero en aquel momento pues eran un poco extrañas todas, ¿no? Yo recuerdo cuando era, bueno, en la empresa donde yo trabajo tenemos un médico, una médica laboral, que nos hace un reconocimiento todos los años, ¿no? Y entonces, pues estaba, yo recuerdo que en aquel año 2020 yo le decía, cuando estábamos comentando los resultados de mis análisis y tal, y esas cosas, que si tiene usted el colesterol patatín, que si tiene que hacer no sé qué, que si tiene que tal, que está todo bien o que está esto menos bien o tal, yo le decía, digo, jo, es que de verdad tengo unas ganas de que salga la vacuna. Y me decía, la señora es del este, no sé exactamente de qué sitio, creo que es húngara o una cosa así. Y me decía, ¿y para qué quiere usted que salga la vacuna? Y yo, pues hombre, para ir a ver a mis padres y a España y abrazarlos por fin y no tener ningún problema con ellos y tal. Y la señora, de verdad, me hizo un ayuso totalmente. O sea, fue un poco como decirme, total, si se tienen que morir igual. Yo me quedé de verdad de plástico. Bueno, Gustavo Alberto Solano Gutiérrez dice, buenas noches. Dice, yo llegué de Colombia y me iba a devolver porque mi relación se había terminado. Pero la pandemia la salvó. Cosas de la vida y todavía estoy aquí. Pues chico, fíjate, ¿ves? O sea, la verdad, la pandemia tuvo también cosas buenas, ¿eh? Yo luego lo contaba en el blog, lo contaba, que es que a mí la pandemia durante la pandemia leí muchísimo, porque claro, además no podía hacer otra cosa, y encontré libros que estuvieron muy bien, por ejemplo, yo qué sé, La Fundación de Asimov. Estaba el otro día hablando con... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, estaba hablando con una persona y yo decía que claro, que lo que pasaba era que a mí, yo empecé a leer ciencia ficción durante la pandemia, porque a mí la ciencia ficción me daba mucha paz y se reía la gente que me estaba escuchando. Pero es que es cierto, porque la pandemia me mandaba me mandaba a otros sitios, ¿no? Y dice Alba, dice, usted fue buena compañía, gracias, gracias, gracias. Bueno, se intentó por lo menos. Gracias, gracias. Y dice mi madre, nosotros aprendimos a hacer pan. Bueno, lo del pan. En España se acabaron las reservas de levadura. Fue muy divertido aquello porque además me acuerdo que hablábamos y decía mi padre por detrás, claro, tu madre hoy no ha amasado bien. Era muy gracioso aquello. Cuando yo hago el pan, cuando yo hago el pan sale mejor. En fin, recuerdos de la pandemia, historias del abuelo Cebolleta que le podemos contar, que le podremos contar, pues eso, bueno, a los que vengan después de nosotros que no las vivieron. Es muy curioso también, y con esto termino para dar paso a lo siguiente. Es muy curioso que en el año 1917 hubo otra pandemia en donde hubo muchísimos muertos. Aquí, por ejemplo, en Austria murió Egon Schiele, murió de gripe española, de lo que se llamaba gripe española, ¿no? Murió él, murió su mujer, con muy poco de diferencia, murió muchísima gente. Y sin embargo, eso desapareció totalmente. Y con esta pandemia de la COVID-19 es un poco lo mismo, o sea, que está desapareciendo. Yo creo que el trauma lo tenemos ahí enterrado. También dice Shirley, también se vio el lado malo de la gente escribiendo en el ascensor que no subieran los médicos o enfermeras en él. Creo que no seremos mejores sino peores. Bueno, sí, también la pandemia nos ha traído cosas malas. Por ejemplo, cosas que no en Austria, por ejemplo, cosas que no podíamos haber pensado que existiera nunca. Por ejemplo, los antivacunas, esa gente tan jartible, y además que tiene consecuencias. Esta semana, por ejemplo, hay un brote de tosferina en Austria. Y hay un brote de tosferina en Austria, que es una enfermedad que es muy fácil de no tenerla y basta vacunarse. O sea,
y la gente no se vacuna, o la gente se manifiesta en contra de las vacunas y tal. O sea, es una cosa bastante demencial. En fin. Son las 8:45 de este 17 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal y ahora vamos a hablar de cultura. Vamos a cambiar a un tema muchísimo más agradable. Vamos a la cultura. Bueno, pues en este espacio de Cervantes vamos a hablar, bueno, esta semana pasada se inauguró se inauguró la muestra de Alberto García Alix y con ella se inauguró también la temporada de eventos culturales del Instituto Cervantes que hemos venido publicitando y hemos venido contando cosas del Instituto Cervantes pues durante estos últimos días. En el canal de YouTube de Viena Directo pues hay, por ejemplo, una larga entrevista muy interesante con Ignacio Martínez Castignani, que es el director del Instituto Cervantes de Viena, durante la cual estuvimos explicando, desgranando pues todas las cosas que lo mucho y bueno que va a haber en esta edición. Bueno, esta semana hemos tenido la inauguración de la muestra de Alberto García Alix del Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Genio de las Fotografías y Genio del Retrato. También celebrábamos el 30º aniversario del establecimiento del Instituto Cervantes en Viena, como sucesor del Instituto de Cultura Hispánica, que llevaba muchísimo tiempo. Aquí estaba en la Argentinierstraße. De hecho, la biblioteca, el núcleo de los fondos de la biblioteca del Instituto Cervantes de Viena viene de ese instituto, Instituto de Cultura Hispánica, digo bien. Bueno, pues Alberto García Alix, que es un genio del retrato en blanco y negro, nos estuvo explicando cosas y yo os voy a enseñar una cosa que hice yo ayer. Esta no es de García Alix, esta es de Paco Bernal, esta es mía. Y entonces, claro, yo, inspirado por Alberto García Alix, estuve haciendo ayer una sesión de fotos con mi amigo Habibi. Este que está detrás de mí es mi amigo Habibi, llegó a Austria desde Afganistán en el año 2015, cuando aún era menor de edad, y a mí me parece una persona admirable porque se ha hecho una vida en Austria, es músico, habla alemán muchísimo mejor que yo. Y la verdad es que es siempre un placer hacerle fotos. Estas fotos se las hice porque, bueno, de vez en cuando pues él toca en cafés y tal y me pidió el favor de si le podía fotografiar para para promocionar sus actuaciones, para hacer un cartel y todas esas cosas. Y salió esta foto que a mí me parece que tiene un aroma por el blanco y negro y tal. Líbreme Dios de compararme con un genio como Alberto García Alix, pero que tiene que recuerda un poquito al estilo. Bueno, en fin, aquí os la quería enseñar hoy. ¿Qué va a pasar esta semana? Pues esta semana van a pasar muchas cosas interesantes, por lo menos 2 cosas interesantes. En el día, un momentín, el día, ¿cuándo es? Uy, por Dios. Ah, sí, el día 19, que de verdad estoy fatal, estoy perdidísimo. El día 19 de marzo del año 2024 a las 7 de la tarde, que será el Día del Padre. Si vuestro padre vive por aquí cerca o sois padres vosotros, uy, perdón, podréis disfrutar, podréis celebrarlo, así es una buena idea. Hay una cosa que hay una edición más del ciclo de conciertos que se llama Musikzimmer im Palais. El concierto en alemán se llama Bach Inspirationen, Spanische und Iberoamerikanische Klaviermusik. Inspiraciones de Bach, música para piano española e iberoamericano. Bueno, a cargo de un pianista de primera clase que se llama Alejandro Picó Leonís.
Alejandro Picó Leonís nació en Alicante en 1975, o sea que tenemos los dos la misma edad y por lo que he visto también tenemos la misma barba. Desgraciadamente yo no sé tocar el piano como él, pero bueno, desde 2008 reside en Viena, en donde es un solicitadísimo pianista que tiene un currículum enorme. Os recomiendo que busquéis su canal de YouTube porque es una absoluta delicia. Y vamos a tenerle, ha actuado en los mejores escenarios del mundo, por ejemplo en el Carnegie Hall de Nueva York, y vamos a tener la suerte de tenerle en el Instituto Cervantes, en el Palais Wiener von Welten, el día 19 a las 7 de la tarde. Como os digo, se llama Alejandro Picó Leonís, con Picó Leonís con un guión, Picó Leonís, y es uno de los mejores pianistas actualmente y va a interpretar un repertorio de música española e iberoamericana para piano. O sea, no os lo perdáis porque es un conciertazo. Como os digo, además, hasta cubrir aforo, es una, como todas las actividades de Cervantes, es una actividad gratuita, o sea que no cuesta nada, no cuesta dinero, pero sí que lo que pasa es que pues eso, el aforo, ¿no? Es el límite del aforo. Por cierto, otra cosa que me gustaría mencionar. El Cervantes en el Palais Wiener von Welten tienen un precioso Steinway de cola que suena divinamente. Es una maravilla como suena ese instrumento. Steinway es la marca de pianos, y es una maravilla como suena ese instrumento. O sea que solo por escuchar ese piano tocado por las manos de Alejandro Picó Leonís, pues ya merece la pena ir. Bueno, no va a ser la única cosa que pasa en el Cervantes, porque el día 21 de marzo de 2024, que es el jueves, si no recuerdo mal, el jueves a las 7 de la tarde, dentro del ciclo Historias Cruzadas, Ernesto Rodríguez Monsalve, que es músico y profesor, va a hablar de un personaje fascinante al que yo no conocía, que se llama Metastasio. Metastasio, a pesar del nombre que recuerda pues, a cosas de enfermedades y tal, Metastasio era Pietro Metastasio, nació en Roma en 1698 y murió en Viena en 1782. Tuvo una vida muy azarosa, muy divertida, muy divertida ahora contada a posteriori, durante todo el siglo XVIII, durante toda la parte del siglo XVIII que le tocó vivir. Fue un libretista de éxito. En su vida hay divas que le descubren, estuvo Mozart, estuvo Händel, estuvo muchísimas personas. Bueno, pues el profesor Ernesto Rodríguez Monsalve nos va a hablar en el Palais Wiener von Welten el día 21 de marzo a las 7 de la tarde, nos va a hablar de Metastasio y nos va a contar todas estas historias y muchísimas más, y su vinculación, sobre todo por su vinculación, a causa de su vinculación entre Austria y España. O sea que muy bien. Y esto va a ser lo que va a dar de sí el Instituto Cervantes, la actualidad del Instituto Cervantes durante esta semana. O sea, como os digo, el conciertazo, y luego también la conferencia del ciclo Historias Cruzadas. Voy a probar a ver si entra de nuevo la cabecera de Cervantes, que no va a entrar, estoy seguro de que no. Como dice la Biblia, hombre de poca fe. Pues sí que ha entrado. Pues eso, son las 8:54 de esta tarde del día 17 de marzo del año 2024. No sé por qué iba a decir 2021, de verdad, estoy fatal. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión, y muchísimas gracias también a aquellas personas que en algún momento del futuro la escucharán utilizando los medios que existen para ello. Pues lo dicho, Facebook, el canal de YouTube de Viena Directo y la misma página de Viena Directo, www.vienadirecto.com.
Otra noticia que hemos tenido también esta semana, muy relacionado también con la actualidad, con las elecciones rusas, o bueno, las elecciones, eso que Putin llama elecciones, pues esto es que el gobierno austriaco lo que ha hecho, se ha visto en la obligación de expulsar a 2 diplomáticos rusos acusados de emprender acciones incompatibles con su estatus diplomático, o sea, de espiar. Una de dos, o espiar, o también pues difundir informaciones falsas, fake news. Como sabéis, este año tenemos un maratón electoral en la Unión Europea, en Austria tenemos elecciones generales, tenemos las elecciones europeas y uno de los miedos que tienen los gobiernos occidentales es que Rusia utilice los medios de desinformación para intoxicar, para crear pues eso, informaciones falsas, etc. Me hacía mucha gracia, claro, gracia relativamente por el daño que habrá hecho, que lo que se ha descubierto es que, ¿os acordáis vosotros que hace una temporada hubo esta polémica en Francia el verano pasado, ¿verdad? A propósito de que había muchas garrapatas en los hoteles y que había muchas, no eran garrapatas, chinches en los hoteles y todas esas cosas. Pues parece ser que esta campaña que se dirigió al corazón del turismo francés estaba propulsada desde Rusia. O sea, se había magnificado a propósito desde Rusia. Hay incontables ejemplos. Os recomiendo, los que viváis en Austria y sepáis alemán, os recomiendo que leáis los reportajes muy completos y muy documentados y muy buenos que ha publicado el semanario Falter. Están en internet, www.falter.at, a propósito de los vínculos del régimen de Putin con Austria y con determinados partidos que ya sabemos todos cuáles son, pues eso, con destino o con la intención de manipular pues la vida política austriaca. Pues esto de los espías os lo contaba yo en un podcast esta semana, tal que así. Hola, yo soy Paco Bernal y hoy vengo a hablarte de espías. Ensaladilla rusa. El gobierno ruso ha llamado a consultas al embajador austriaco en Moscú. Es un gesto de hidalga indignación producido por la expulsión de Austria de 2 diplomáticos rusos que trabajaban en la embajada de Viena, la bilateral, ya que Rusia tiene otras embajadas en esta capital en donde hay tantos organismos internacionales. La acusación que pesa sobre los 2 expulsados es la de haber, textual, emprendido acciones que son incompatibles con el estatus de diplomático. No me fastidies. Bajo esta enigmática frase suele esconderse una cosa: espionaje. No es el primer caso desde que la Federación Rusa invadió Ucrania, y no será el último, probablemente. Estoy aturdida. Tratándose de los diplomáticos, es algo difícil delimitar qué son trabajos relacionados con los servicios secretos y qué son labores propias de su condición de tales. En general, se consideran espionaje todas aquellas gestiones encaminadas a obtener información de manera ilegal, por medio de contactos con personas o robo de datos o escuchas. Dime, ¿dónde escondes tu tesoro? También es motivo de expulsión el hecho de intentar influir de alguna manera torticera en el país anfitrión, por ejemplo, favoreciendo las labores de desinformación, en las que tanto y tanto savoir-faire tiene la Federación Rusa, por cierto. Se desconoce la posición concreta que ocupaban los 2 expulsados en la embajada rusa, pero se sabe que el imperio de Putin tiene acreditados a 60 diplomáticos en la embajada bilateral. 56 trabajan en Viena y los otros 4 en la oficina consular de Salzburgo.
Por supuesto, el gobierno ruso se ha hecho un Díaz Ayuso en toda regla y aduce que la expulsión de sus diplomáticos no tiene fundamento y obedece a razones puramente políticas. Es una versión algo más sofisticada del clásico «Mamá, la seño me tiene manía» o del «Profe, el perro se ha comido mis deberes». Tanto la profe como nosotros, en este caso, sabemos a qué atenernos perfectamente. El gobierno ruso se ha reservado el derecho de dar a conocer, cuando estime oportuno, las represalias que toma. ¡Qué gente más jartible! Por Khrushchev. Generalmente, estas represalias son una expulsión equivalente de diplomáticos austriacos de la embajada rusa. O sea, que ya debe de haber alguien en Moscú haciendo las maletas y preparándose para volver a comerse un schnitzel como Dios manda. Nivel europeo. El semanario Falta ha publicado estos días un dossier con documentación a propósito de personas cercanas a la extrema derecha del FPÖ y simpatizantes con Putin. También de diplomáticos rusos implicados en tramas de espionaje. Se supone que entre estos últimos se encuentran los dos expulsados. Las relaciones entre el FPÖ y Rusia se remontan a tiempos inmemoriales y se hicieron singularmente fuertes durante la última etapa de la extrema derecha en el gobierno. Famosa es la foto de Karin Kneißl, entonces ministra de Exteriores, arrodillada frente a Putin. Y no voy a mencionar a la papisa del orgasmo, aunque me esté muriendo de ganas de hacerlo. No fue la única que se arrodilló, por cierto. En 2018, siendo Herbert Kickl el ministro del Interior, abogaba por un intercambio de datos y de fuerzas policiales lo menos complicado posible entre los dos países, Rusia y Austria, se entiende. Solo de pensarlo, da miedo. Ensaladilla rusa. Guión y realización, Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de like y en suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de las novedades. Pues estas dos personas pues ya estarán a estas horas en sus casas de Rusia brindando con vodka por la victoria de Vladimir Putin. El pobre ya se ha quitado, como decíamos al principio de este programa, ya se ha quitado ese peso de encima de decir, ay Dios mío, ¿me elegirán? ¿No me elegirán? ¿Sacaré mayoría para seguir gobernando? ¿Tendré que hacer coalición conmigo mismo? En fin, esas cosas que les pasan a los dictadores, estos miedos que tienen los dictadores. En fin, son las 9:03 de este 17 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, aunque debería decir esto ha sido La Tarde en Directo porque vamos a empezar a despedirnos ya. Porque ya va siendo hora. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar escuchando por haber escuchado esta transmisión. Espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias también a todas las personas que, como digo repetidamente a lo largo de ella, muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro pues me habrán escuchado. Si me has escuchado el lunes, pues feliz lunes. Si me has escuchado en martes, acuérdate de ir al Instituto Cervantes a escuchar el conciertazo y sobre todo de felicitar a tu padre, que hoy es el Día del Padre, hoy es Día de San José. Eso sí, me estás escuchando el martes. Si me estás escuchando el jueves, acuérdate de ir al Instituto Cervantes al estupendísimo ciclo Historias Cruzadas. En fin, nos veremos, Dios mediante, el día 24 de marzo del año 24 de marzo próximo. Espero que entre tanto paséis una semana estupenda. Como os decía en tiempos de la pandemia, que el virus os respete, pero en este caso, pues que cualquier virus os respete. El virus de la
el virus de la tristeza y todas esas cosas, que de eso no os contagiéis. Procurad llevar la vida con la mayor alegría posible. En fin, lo dicho, cuidaros mucho todos y hasta la semana que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.